Hay muchos demonios, espíritus que se pasean en las iglesias y toman muchas veces aún a personas muy ungidas. Todo está en el descuido de cada persona, de cada cristiano. Si un cristiano se descuida un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, esos espíritus entran en él. A su nombre, a su nombre. Y hay que saber identificar a esos demonios. ¿Quién vive? A su nombre. Usted podrá tener 20, 30 años sirviendo a Dios, pero los 20, 30 años sirviendo a Dios, el demonio o el espíritu o lo que a usted más le gustaba en su antigua vida, lo va a seguir siempre a usted buscándolo. A su nombre. A su nombre. Lo que usted haya sido en el pasado, si usted no ora, si usted no tiene una disciplina de oración, de ayuno, de intimidad con Dios, los años que tenga va a ser los años que el mismo espíritu de su pasado lo va a seguir siempre tentando, insinuando a usted. A su nombre. Por ejemplo, si usted antes en su antigua vida ha sido un borrachito, si usted se descuida en la oración, siempre va a ser tentado por el alcohol, por el vino, por la cerveza. Si a usted le ha gustado el cigarrito, ¿no? Siempre va a ser tentado por el cigarro. Siempre. O sea, los años que tenga usted sirviendo a Dios, eso, lo que fue en el pasado, esos demonios lo van a seguir buscando a usted. Siempre. A su nombre. Por eso, si usted preguntara y dijera, entonces, pastor, ¿cuándo será el día o el tiempo que no tenga esos demonios? Eso no le perseguirán a usted. Eso no le seguirán a usted cuando usted deje de existir. Cuando usted deja de existir, ya no más le seguirán a esos demonios. Pero mientras usted vive, esos demonios siempre van a estar en el momento que usted se descuida, lo van a tentar. Por eso vemos muchas personas que están cierto tiempo en el evangelio sirviendo a Dios y nunca cambian, porque su antigua vida fueron de repente con un carácter insoportable. Entonces ese carácter insoportable, esa conducta insoportable, siempre va a ser su lucha en ellos, aún estando sirviendo a Dios. A su nombre. Entonces un descuido de la oración, un descuido de la intimidad con Dios, va a salir siempre ese mal carácter. Por eso muchas veces la familia a veces, ¿para qué me voy a convertir? Si mira, ve, no cambia, sigue igualita, sigue igual, no cambia. Su vocabulario, su carácter muy insoportable, me trata mal, me habla incoherencias, y es cristiano y habla en lenguas. A su nombre. Y es salmista, es profeta, es evangelista, es maestro, pero míralo como es. A su nombre. A su nombre. Por eso la Biblia habla, vamos a hablar de dos personajes, son muchos, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces vamos a hablar, el título de la enseñanza lleva así: el espíritu de Coret y de Amalek en los tiempos de hoy. El espíritu de Coré y de Amalek en los tiempos de hoy. A su nombre. A su nombre. Miren, iglesia, Coré era un personaje no cualquiera. Dios llamó a Coré para que sirviera en el tabernáculo. O sea, no era una persona común y corriente. Dios lo escogió, Dios lo llamó. Pero, ¿qué pasa en una persona cuando viene a hacer algo para Dios? Siempre está mirando al que está arriba y quiere hacer lo que el otro hace. Quiere hacer
o quiere tener lo que el otro tiene. Y eso pasó con Coré, a su nombre. Porque Coré trabajaba en el altar de Dios, Dios lo llamó. Pero Coré tenía en su corazón una perturbación. Había entrado algo en él que lo enfrentó a Moisés, a su nombre. Y cuando lo enfrentó a Moisés, Coré no le enfrentó solo. Por eso, cuando entra un demonio, por ejemplo en el caso de Coré, que fue un demonio de rebeldía, de orgullo, dice que Coré habló, me imagino, uno por uno, porque no puede hacerlo al mismo tiempo a la vez. Dice que reunió 240 príncipes, o sea, personas importantes, 250 a su nombre, y los convenció para que lo apoyaran y Coré enfrentara a Moisés, un siervo manso y humilde como Moisés, a su nombre. Entonces esos Coré, esos demonios están en las iglesias, porque a veces hay personas que cuando tú estás de repente en un nivel bien apasionado, enamorado del Espíritu Santo, ya sea tu ministerio de adoración, de alabanza, o del evangelismo, o de la predicación, o cual sea tu área que Dios te ha puesto, ese espíritu de Coré va a hacer lo imposible para sacarte de ese lugar sin que Dios te haya puesto. Coré quería tomar el lugar de Moisés sin que Dios lo haya puesto, a su nombre. Por eso no es bueno, hijo, no es bueno desear, anhelar el puesto y lugar de un siervo o de un hombre de Dios sin que Dios te haya puesto en ese lugar, a su nombre. Porque bueno, Coré llegó un momento, hermanos míos, donde le enfrentó a Moisés y le dijo: tú no eres el único santo, tampoco serás el único profeta. Aquí también todos somos santos y profetas. Por eso Moisés, hombre manso, nunca le salió al frente. Le dijo: muy bien, pero la respuesta será mañana. Dios descenderá y Él dará la respuesta. Y dice la Biblia que llegó el día y Moisés lo enfrentó a Coré. Le dijo: si tú, Coré, dices que yo no soy el enviado o puesto por Dios, que la tierra se abra. Y dice que de pronto la tierra se abrió y la tierra lo tragó a Coré y a los 250 que estaban a su lado de Coré. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo que no se puede, no podemos nosotros tomar el lugar de alguien puesto por Dios? Ustedes no pueden juzgar ni criticar a un hombre, a un siervo puesto por Dios, porque cuando usted piensa de esa forma, hay un demonio en usted que lo perturba para destruir el ministerio o destruir realmente a ese siervo donde Dios lo puso. Por eso ese espíritu de Coré ronda las iglesias. Y aún, no me estoy defendiendo, lo puede pasar a los predicadores. Vemos predicadores, el uno que se mira sobre el hombro al otro, que yo soy mejor que tú, a ti nomás Dios no te usa, a mí te me puede usar, a su nombre. También pasa en los ministerios de alabanza, en los salmistas, en los adoradores, a su nombre. Entonces ese demonio entra en las personas muchas veces realmente cuando el hecho de estar en un lugar, puesto por Dios, hace que tú quieras ser más que el otro. Eso le pasó a Satanás, a su nombre. Satanás quiso ser más que Dios, a su nombre, a su nombre. Pero bueno, vamos a la palabra. Les he hecho
introducción. Vamos a la palabra. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 12. Lea, hermano, coma. Dice la Biblia, tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Miren ese demonio de media Amalec. Aleluya. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que puso el sol. Toma asiento, hermano. A su nombre. A su nombre. Miren, vemos a Coré, el espíritu de Coré, de que quiere ocupar un cargo que Dios no lo puso. Pero Amalec es otro espíritu, otro demonio, a su nombre, que por más que era derrotado, vencido, siempre se ponía de pie y quería seguir peleando. Por eso hay personas que le dices tú: cambia un ratito nomás, después siguen siendo el mismo. O de repente hay personas que aparentemente tienen un demonio y el demonio se salió, pero siguen trayendo el mismo demonio. A su nombre. A su nombre. Pero son libres. A su nombre. Por eso pasaba con Amalec. Por eso dice, cuando Moisés levantaba sus brazos, su pueblo avanzaba. Pero cuando bajaba los brazos, se levantaba Amalec contra Israel. A su nombre. Aquí, hermanos míos, en este texto de Éxodo 17, 8 al 12, hace su aparición el hombre escogido para reemplazar a Moisés como guía de Israel. ¿Quién era? Josué. A su nombre. Josué significa Jehová salva. Yahweh es el Salvador. Eso significa Josué. Amén, hermanos. A su nombre. Entonces, cuando Moisés levantaba sus manos, ¿qué revelaba? Que Moisés dependía de Dios. Entonces, por eso siempre es bueno levantar las manos. ¿Para qué? Porque nosotros dependemos de Dios. El hombre, cuando levanta sus manos, denota autoridad, firmeza, seguridad, lealtad, fidelidad a Dios. Por eso Moisés levantaba sus manos y derrotaba a los de Amalec. Cuando se cansaba, los de Amalec se levantaban de nuevo los bandidos y se iban contra los israelitas. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Entonces mira a tu hermano, dile: cuidado con el Coré, cuidado con el Amalec. A su nombre. Amén, hermanos. La fortaleza y la victoria solo se fundamenta en la continuidad de la oración y el acercamiento a Dios. Debemos tener una perseverancia en la búsqueda a Dios. No debes desmayar en tu búsqueda. No debes estar realmente olvidándote de tu oración, de tu intimidad con Dios. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Por eso debe haber en los siervos de Dios, en la iglesia de Dios, debe haber fe y obediencia.
en una autoridad puesta por Dios, en un predicador, evangelista, profeta o salmista o adorador, cual sea el lugar, tesorero, ujiel que sea, debe haber obediencia y fidelidad y fe a Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso, hermanos míos, miren, ve, a veces, ¿qué pasa? Vamos a tomar el ejemplo del ujiel. Los ujieles muchas veces tienen la tarea de estar de pie, pero ellos ven realmente el desorden, o ven muchas veces que hay entretenimiento en los líderes, o el líder se duerme y viene el ujiel y le dice: mi siervo, usted está durmiéndose, póngase de pie. Respétame, que yo soy predicadora, tú eres ujiel. Eso es el Coré. A su nombre. Es el Coré, que él siempre quiere ocupar o verse grande más que su hermano. A su nombre. Eso no debe pasar en la iglesia. Nadie es más grande que el hermano. Todos somos iguales. A su nombre. Hermanos, en el reino de Dios no hay jerarquías, no hay galardones. A su nombre. Dios puede usar a un analfabeto con poder y con gloria, mientras un teólogo, mientras un erudito en la teología, en el doctorado, no, Dios no le puede usar. Pero un analfabeto que no habla ni siquiera idioma, Dios lo utiliza en sanidades y milagros. A su nombre. A su nombre. Hermano, Dios hace cosas maravillosas. A su nombre. Amén, pueblo de Dios. Entonces muchas veces viene el orgullo, la soberbia, la altivez, la desobediencia. Cuando tú de repente ves que tu hermano está avanzando, está creciendo, tú te reúnes con otros y empiezas a hablar mal del hermano, a desprestigiarle, a sus espaldas. Estás juzgándolo, criticándolo, murmurando. ¿Cuántos hermanos muchas veces pasa, hermano mío, cuando predica un pastor o cuando predica un predicador, después se reúnen, ahí están afuera haciendo su círculo de chimbosería, de comadrona, ahí están conversando, debatiendo la prédica del predicador o del pastor? Eso vemos en la actualidad. Ese espíritu de Coré siempre pasa, ese espíritu de Amolé siempre está. A su nombre. A su nombre. Es porque no tienen temor de Dios. Es porque no creen en Dios. No tienen una conversión sincera. Por eso pasó con Coré. Coré reunió, dice, a 250 príncipes. O sea, eran personas importantes y sabios, inteligentes. No eran cualquiera personas. Y se reunieron para enfrentar a Moisés, a decirle: no solamente tú eres un instrumento de Dios, no solamente tú eres un profeta, nosotros también, Dios nos utiliza. ¿Por qué siempre tienes que ser tú? A mí también me utiliza Dios. Y él estaba rodeado de esa gente. O sea, el espíritu de Coré nunca va a actuar solo. Siempre está buscando hablar al hermano. ¿Para qué? Para que piense como él, para que esté siempre en los mismos pensamientos, desanimándolo, desalentándolo. ¿Para qué? Para apartarle de los propósitos de Dios, hermanos. Alábale con fuertes palmas al Señor. A su nombre. A su nombre. Y este espíritu de Coré y de Amalek son los que atacan las iglesias. Son los que atacan al liderazgo. A su nombre. Atacan a pastores, atacan a grandes siervos de Dios, hombres de Dios. ¿Quién vive? Muchas veces estos Coré realmente se ponen a juzgar a veces de las debilidades de los hombres de Dios, de los pastores, de los ungidos. A su nombre. Hermanos, y hacen toda una noticia grande realmente cuando un gran siervo cae, cuando un hijo de Dios cae, muchas veces por errores. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso, hermanos míos, aleluya, ustedes nunca deben de estar dormidos, ni tampoco deben estar entretenidos, porque el diablo
Dice la escritura que él anda como león rugiente. Él no descansa, él no duerme. Él siempre busca personas, ministerios para destruir, para acabarlos, para derrotarlos. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Estos espíritus son los que atacan la iglesia. ¿Quién vive? Nunca usted debe ignorar la maquinaria que Satanás tiene. Nunca, hermano. Usted podrá hablar en lengua, usted podrá tener muchos años de servicio en la integridad, en la santidad, pero si usted se descuidó un día, 2 días, una semana de su intimidad con Dios, el diablo lo derrotó. A su nombre, alábale con fuertes palmas al que vive. A su nombre, a su nombre. Hermanos, Satanás engaña al más ungido. Amén. Satanás engaña. Miren hermanos, eso hizo con Judas. ¿Quién vive? ¿Verdad, hermanos? Judas es un apóstol de Dios, pero Satanás lo engañó. Al ungido de Dios lo engañó. A su nombre. ¿Quién vive? Pero miren, hermanos, ¿qué hubiera pasado con Coré y con Judas si ellos hubieran reconocido su error? Porque estos Coré nunca reconocen sus errores. Ellos nunca reconocen que están mal. Ellos creen que están bien. Ellos creen que lo saben todo. Ellos creen que ellos dominan con su teología todo. Esos son los Coré. Pero si Coré se hubiera arrepentido y le hubiera dicho a Moisés: Moisés, perdóname, yo no pude hablarte así, de esa manera. Porque, hermano, Coré caminaba con Moisés viendo la gloria de Dios. No me están acá. Coré veía que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Dije, cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube descendía del cielo y escuchaba que Dios hablaba con Moisés. A su nombre. Entonces, cuando usted ve que un hombre de Dios es usado por Dios, usted debe cerrar la boca. No se debe hablar mal de ese siervo, de ese varón de Dios, hermano. A su nombre. A su nombre. Por eso, iglesia de Dios, Coré vio realmente la gloria del Señor. Vio realmente cómo Moisés abrió el mar rojo. Coré vio cómo la nube, dice aleluya, en el día estaba con Moisés y en la noche la nube de fuego lo acompañaba. O sea, Coré veía las grandezas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Moisés. Dios escogió a Moisés. Dios lo llamó a Moisés para que lo sirviera a Dios. Entonces pasa en el ministerio, pasa mucho, gloria a Dios, en las iglesias, donde líderes, donde personas se creen ya lo autosuficientes o se creen la Coca-Cola del desierto y quieren prevalecer su teología, sus ideas, que sobre ellos no hay nada. Ellos tienen la razón, ellos conocen la verdad, ellos son la verdad. A su nombre. Y eso es lo que pasó con Coré. A su nombre. Si Coré se hubiera arrepentido, hubiera reconocido su falta, Moisés hubiera orado a Dios y Dios le hubiera perdonado la vida a Coré. A su nombre. A su nombre. Pero era tan insensato, tan orgulloso Coré, que prefirió que venga el otro día. Por eso Moisés le dijo: si tú dices que yo no soy un santo, que la tierra se abre en este momento. Y la tierra se abrió y se lo tragó y se fue al infierno. Por eso sabemos que debajo de la tierra está el infierno. A su nombre. Nada te va a ir bien si tú murmuras, criticas de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, de los ungidos de Dios. Nada te va a salir bien. A su nombre. Porque cuando alguien habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, de los ungidos, de los hombres de Dios, hermano mío, es un demonio que se les ha metido.
Ese es el demonio de Coré. Es el espíritu de Coré que anda en las iglesias para destruir ministerios, para destruir, hermano, el pastorado. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Por eso el diablo es, hermano, el padre de la mentira. Engañó a Eva y a Adán. A su nombre. ¿Verdad, hermano? A Eva le engañó. Cómete la manzana, le dice. A pesar de que Dios le dijo, mira, hermano, habiendo frutas muy ricas, se le ocurrió a esta mujer comer del árbol prohibido. El diablo fue mentiroso, le engañó. A su nombre. Entonces, mira, hermano, si el diablo le engañó a Eva, ¿cómo te va a engañar a ti también, hermano? ¿Tú quién eres? A las justas horas, hermano, 10 minutos. ¿Quién vive? Entonces debemos pensar, iglesia de Dios, que siempre el enemigo va a estar al acecho. Que no va a ver el tiempo, los años que tiene. No va a ver tu teología. No va a ver lo bíblico que eres. No va a ver lo internado. Él no toma en cuenta nada. Él va a ver que si un momento te descuidaste en tu oración, en tu intimidad con Dios, Él va a entrar y te va a tumbar. Alábale con fuertes palmas, Señor. A su nombre. A su nombre. El diablo también engañó a David, que le invitó a censar al pueblo. A su nombre. Engañó también a Pedro y se le metió a Judas. A su nombre. O sea, imagínate hasta dónde va este bandido, hermanos. A su nombre. Por eso, amados hermanos, no es el tiempo para que usted se esté andando de estar contando, conversando, chismeando, nada, hermano. La iglesia se ha hecho ¿para qué? Para corregir nuestros errores, nuestros defectos. Acá en la iglesia no vienen perfectos. Acá en la iglesia no hay santos. Acá en la iglesia no hay, hermanos míos, ángeles, a su nombre. No hay arcángeles. Todos tenemos errores y defectos. A su nombre. Y si usted viene a criticar, a juzgar a la iglesia de Dios, oye, hermano, usted está endemoniado. Está endemoniado usted. Y es el demonio, el espíritu de Coré. Y hermano, y el demonio, el espíritu de Abimelech es más fuerte todavía que el de Coré. Es más poderoso, digamos así. ¿Por qué? Porque decía que cuando Moisés levantaba la mano, destruía a los de Amalek. Pero cuando bajaba la mano, se levantaban vueltas ahí, cogían, siguen plata. A su nombre. Ese espíritu es más fuerte. ¿Quién vive? A su nombre. Alábale al que está vivo, aleluya. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Nunca debes ignorar la maquinaria de Satanás. No debes ignorar sus insinuaciones y sus acechanzas. A su nombre. Por eso que en las casas de vida estamos llevando, gloria a Dios, la enseñanza de la oración. Los obstáculos de la oración. Cómo debe orar usted, cómo no debe orar. Ahí se le está enseñando, hermano mío, a su nombre. Usted tiene que aprender. Porque, hermano, un hijo de Dios sin oración no es nada. Es un cristiano desalmado. Debemos estudiar, debemos aprender lo que es la oración. No solamente leer la palabra, sino también debemos ejercitar la palabra. Debemos humillarnos, debemos buscar un tiempo, una hora en las madrugadas. A su nombre. A su nombre. Hermanos, no hay momento, no hay hora más agradable que a Dios le agrada. Es, hermano, orar en las madrugadas. A su nombre. Si tú te levantas 2 de la mañana, 3 de la mañana, hermano, es una hora agradable para que Dios te escuche y converses con Él. A su nombre. A su nombre. Esa es la iglesia. Ese es el pueblo que Dios viene a llevar. Dios viene a buscar. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Por eso no ignores la maquinaria de Satanás.
Tienes que estar siempre orando. Muchos dicen, no, pues, es que yo soy ungido, No, hermano, si tú no oras, si tú no tienes una vida constante, prolongada de oración con Dios, hermano, es una puerta abierta para que el diablo entre y te destruya. A su nombre, a su nombre. Por eso dice la Escritura que el Satanás anda suelto, dice, ¿no? Con sus demonios, buscando a quién devorar. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. Por eso, iglesia del Señor, el mundo de los espíritus y el mundo de las influencias es muy amplio, hermanos. Es muy amplio de lo que usted se imagina. ¿Usted se imagina cuántos demonios están afuera? ¿Usted se imagina cuántos espíritus de repente están entrando en este lugar? Y si usted está que cabecea y usted vino y se fue peor todavía de lo que vino. A su nombre. Si usted viene a la iglesia en esta vigilia a dormir, ese demonio del sueño va a seguir toda su vida con usted. Y cuando tenga sus 40 años, ya en donde sea, hasta se va a dormir con la cuchara de la sopa. Porque es un demonio. Es un demonio. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Por eso vamos hoy día a hablar mucho más de Coré. Vamos a Números. Números 16, 1 al 5. Números 16, 1 al 5. Amén. ¿Están acá todos? ¿Están vivos? ¿Están respirando? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia: Coré, hijo de Islar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abraham, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés. ¿Con cuántos? Con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Quién eran? Príncipes de la congregación. O sea, no era cualquier persona. Y del consejo, varones de... Estamos haciendo. A su nombre. ¿Qué más dice? A ver, sigamos, tú voy a seguir. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros, porque toda la congregación y todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Toma asiento, hermano. A su nombre. A su nombre. Amén. Entonces, miren, hermanos, Coré no era cualquier persona. Él venía de una familia de levitas. A su nombre. O sea, Coré era un levita. Era alguien que estaba cerca de la presencia de Dios también, porque estaba en el altar. O sea, no era cualquier persona. Y Coré, por eso miren hermanos, esos demonios de Coré siempre buscan en la congregación personas importantes. ¿Para qué? Para apagar la iglesia, para opacar la iglesia. Por eso buscan personas como líderes, como ministerios o como lo que ellos son. ¿Para qué? Para que la iglesia se debilite. Porque dice la Escritura que Coré lo reunió a 250 príncipes. Eran personas importantes, dice. A su nombre. O sea, no eran cualquier persona. Coré no reunió para enfrentar a Moisés con cualquier persona, sino reunió a príncipes importantes. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Por eso dice, pero miren, hermanos, cuando Moisés oyó la rebelión de Coré, Moisés no lo enfrentó. Moisés no se iró.
Moisés no se enojó. Moisés no se fue. Moisés, ¿qué hizo? Dobló su rodilla y se humilló. A su nombre. Por eso le dijo, mañana Jehová decidirá si usted o yo. A su nombre. A su nombre. Por eso, amado pueblo de Dios, como dice la Escritura, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. A su nombre. A su nombre. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Y miren, hermanos, se levantaron contra Moisés Coré, Datán y Abirán, 3 levitas ambiciosos que maniobraban para obtener más poder y más posición superior para sí mismos como sacerdotes. O sea, muchas veces vemos en la congregación líderes que de repente están, en qué momento el pastor se descuida, cae para yo ocupar su lugar. Ahí están los Coré. Hay líderes que son, de repente son predicadores, pero se toman el nombre de pastor y actúan como pastores. Los Coré. A su nombre. Dile a tu hermano achachao, dile, está que quema. A su nombre. Esos son los Coré. Amén. Que quieren ser más que la autoridad impuesta por Dios. A su nombre. A pesar de que Coré veía todas las maravillas, todo lo que Dios hacía con Moisés, Coré le enfrentó a Moisés. A su nombre. Por eso no es bueno, hermano, usurpar cargos. No es bueno creerse lo que usted no es. A su nombre. Si usted es un salmista, pero usted no puede ser evangelista ni pastor, porque Dios le llamó para esa área. Tienes que tener paciencia en la área que Dios te llamó. Si tú eres un predicador, sé un predicador. Y tienes que tener paciencia para que Dios te eleve a un rango mayor que es el pastor. Pero no puedes estar mirando al pastor, sus debilidades, sus errores, sus defectos, para que tú seas más que el pastor. Tú tienes un demonio que es el espíritu de Coré. Alábale si vives. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Coré con todos los que sublemaron contra Moisés? A su nombre. ¿Estaban qué, hermanos míos? Ellos estaban desafiando la autoridad de Moisés. O sea, cuando usted juzga, critica a un varón de Dios, a un siervo de Dios, usted está realmente boicoteando o está rompiendo o está usted realmente maniobrando ¿para qué? Para desprestigiar al hombre de Dios. A su nombre. Y eso pasa en las congregaciones, hermano. En los ministerios pasa, ¿no? Hay hermanos que quieren hacer todo. Quieren ser predicador, evangelista, adorador. Todos quieren ser. Pero tú no puedes ocupar un cargo si Dios no te llamó para ese cargo. A su nombre. Tú tienes que tener paciencia en el lugar que Dios te llamó. Y ahí tienes que perseverar, ahí tienes que ser obediente, tienes que ser leal. Porque te llamó Dios para que seas un predicador, pero no para que seas un pastor. Te llamó Dios para que seas evangelista, pero no que seas un pastor. Te llamó Dios para que seas profeta, pero no que seas de repente un maestro. A su nombre, a su nombre. Alábale fuerte al que vive, hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo este grupo de personas? Desafiando la autoridad de Moisés, que Moisés dependía de Dios. Moisés era humilde, era manso. Mira, cuando se le vinieron a él, Moisés no dijo, ¿qué tienes contra mí? No, él se humilló. Dice que se dobló su rodilla, que su cara lo puso en tierra. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre humilde. A su nombre. A su nombre.
Entonces, hermano, mientras tú seas orgulloso, Dios no te va a llevar a otro nivel. Mientras tú seas desobediente, Dios no te va a llevar a otro nivel. Mientras tú seas altivo, soberbio, Dios no te va a llevar a otro nivel. Tienes que ser manso, tienes que ser humilde. Así fue Moisés, humilde, manso. Por eso Dios hizo justicia a Moisés. Alábale si respiras. A su nombre. A su nombre. Por eso cuando alguien se levanta contra ti, cuando alguien te viene a hacer problemas, cuando alguien te declara la guerra o te quiere enfrentar, hermano, tú calla. Tú calla, tú alaba a tu Dios, da la gloria a Dios, porque Dios hará justicia por ti. Eso pasó con Coré. A su nombre. Dios no permitió que Moisés sea avergonzado, humillado. Por eso Dios le dio la gloria a Moisés. Por eso le dijo, ¿no? Si tú ves, si tú miras que si yo no soy santo, entonces que la tierra se abra. Y la tierra se abrió y se lo tragó a Coré con los 250 importantes príncipes que estaban con él. Entonces mira, hay consecuencias cuando alguien se levanta contra un siervo, contra un pastor, contra un ungido de Dios. Hay consecuencias. No podemos hablar mal de un siervo de Dios. No podemos juzgar, criticar a un pastor, a un ungido de Dios. Haya hecho lo que haya hecho, debemos orar por él, clamar por él. Y a Dios se encargará de su justicia. Pero Dios nos llamó a ¿qué? A orar los unos por los otros. No para arrancharnos, no para desgarrarnos, para despellejarnos, no para quitarnos el pueblo o quitarnos, ¿sabe Dios qué cosa? Sino Dios nos llamó para ser edificadores. Alábale al Dios de la gloria. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Entonces, lo que le pasó a Coré en ese tiempo también puede pasar a cualquiera de nosotros en estos tiempos. No puede pasar. Por eso siempre hay que caminar con temor y con temblor delante de Dios. A su nombre. Debemos ser lo que Dios nos llamó a ser. Si queremos ser más, debemos dejar que Dios nos lleve a ese nivel. Pero no actuar con algo que no somos o que Dios no nos ha llamado para ese lugar. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Alábale con fuertes palmas al Rey. Por eso, iglesia de Dios, aleluya, no debemos cometer los errores que estos personajes cometieron en el pasado. Por eso la Biblia nos deja la enseñanza, una enseñanza de corrección, una enseñanza de cómo debemos caminar con Cristo y cómo no debemos irnos a estar lejos de Él. Esta Biblia nos enseña cómo usted debe caminar delante de los ojos de Dios. Cuando usted decide caminar con sus pensamientos, conociendo la palabra y conociendo las historias y los mensajes que nos ha dejado Dios para corregirnos y no caer en lo mismo, usted lo hace, está endemoniado. A su nombre. Y necesita que lo libere. A su nombre. Y es lo que está pasando, hermano, en las iglesias. A su nombre. A su nombre. Amén. Vemos hermanos que no obedecen a una autoridad. Viene el ujiel, le dice, hermanita, mira, por favor, controle a su niña. Y yo, ¿quién eres tú? Mi hijo es así, pues. Y viene el papá y se pone rebelde, los dos le hacen problema al ujiel. Tienen el espíritu de Coré, porque los ujieles son autoridades puestas por Dios en la iglesia. A su nombre. Y nadie le debe faltar respeto a ellos. Nadie. Todos debemos nosotros honrar a quien Dios los puso en ese lugar. A su nombre. Si Él le dice párate, me levanto. Si Él le dice vaya a ese lugar, me voy a ese lugar. Porque son autoridades puestas ¿por quién? Por Dios. A su nombre. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Entonces, iglesia del Señor, aleluya,
nosotros debemos cada día perfeccionarnos. Cada día debemos ver mejorías, viviendo en fe, viviendo en obediencia, en lealtad a Dios. No debemos nosotros caminar siempre en lo mismo. No debes tú estar siempre caminando en lo mismo. Tienes que cambiar tu mente. Cuando tú seas más humilde, cuando tú seas más manso, dejas a un lado tu orgullo, la soberbia, vas a ser muy usado por Dios y Dios te va a abrir puertas y vas a crecer. O sea, el crecimiento en un líder, el crecimiento en un pastor, el crecimiento en un ministerio no va a depender de teología, no va a depender de diploma, de certificado, sino va a depender de humildad, de mansedumbre y estar lleno de amor hacia los demás. Alaba la que vive. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Por eso Dios escogió a Moisés. Moisés, un hombre sin letra. ¿Quién vive? Pero Dios le dijo, tú no te preocupes. Yo te escogí a ti. ¿Por qué? Y detrás de Moisés, ¿quién estaba? Josué. Josué también era manso y humilde, fiel, obediente. ¿Obediente a quién? A su siervo, a su autoridad, a su pastor, a Moisés. Él no se retiraba mucho. Donde estaba Moisés, ahí estaba Josué. Pero vemos hoy día, ¿dónde están los predicadores? Ay, hermano. ¿Dónde está el pueblo? A su nombre. A su nombre. ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo vas a ser instrumento de Dios, hermano, si eres orgulloso, altivo, soberbio? Alábale, alábale si respiras. A su nombre, a su nombre. Amén. Queremos ser usados por Dios. Hay que ser un manso y humilde. A Moisés le enfrentaron. A Moisés le dijeron, hoy tú no eres, que tú te crees que eres el único. Que tú te crees santo, también nosotros somos santos. Que tú eres el único profeta, también podemos profetizar. Tú no te crees el único. Moisés nunca los enfrentó o se sintió mal. Al contrario, él se humilló. Le dijo, tranquilo, le dijo, muy bien, tranquilos, muy bien. Mañana descenderá Dios y Él definirá quién de ustedes es. O son ustedes o soy yo. Y cuando Él llamó a Dios, hermano, y declaró la palabra, se abrió la tierra y se fueron al infierno. O sea, el camino de un soberbio y de un orgulloso es el infierno. Chao. Es el infierno. Por eso, hermano, diga lo que te digan, sé humilde, manso. Por eso dice, al que te den una mejilla, ofrece la otra mejilla. Es bueno, porque eres manso y humilde y Dios te va a levantar. Él levanta al vil, al menospreciado. A su nombre. A su nombre. Dale fuertes palmas al que vive. A su nombre. A su nombre. Entonces, nosotros venimos a la iglesia a ser perfeccionados. Venimos a la iglesia a ser cambiados, pero siempre va a estar, gloria a Dios, los errores y los defectos en las personas. O sea, usted no crea que por servir a Dios 4, 5, 10 años, ya usted es un santo y tiene alas. Imposible. A su nombre. Siempre va a tener errores, defectos. Y viene que venir, por eso usted viene al ayuno. ¿Para qué? Para corregirse. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, esta palabra para muchos yo sé que está le incomodando. Muchos están de repente enojados, muchos están airados o muchos se creen aludidos. Pero no, la palabra de Dios es para que te corrijas. La palabra de Dios es para que tú te limpies de tus malos pensamientos, de tus malos deseos. La palabra de Dios no te va a llevar al infierno. La palabra de Dios te prepara para ir al cielo, hermano. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre. A su nombre. Amén. Amén, hermanos. Por eso, iglesia de Dios, estos son ejemplos de lo que debemos aprender y no caer en la manipulación de Satanás. Amén. Cuando tú ves que cuando tú ves que no obedeces, cuando te dice, cambia, hijo, obedece, madruga,
anda temprano y no lo haces, cuidado porque Coré te está visitando. Es más, todavía, si ya te están hablando muy continuamente y no obedeces, ya tienes el espíritu de Amalek. A su nombre. Hermano, cuando tú tienes esos demonios, no va a haber en ti victoria, no va a haber crecimiento. O sea, en un líder, en un ministerio, para que haya crecimiento, tiene que ser manso y humilde como Moisés. Pero si tú tienes el orgullo, tienes la desobediencia, tienes la rebeldía, eres insensato, necio, no va a haber crecimiento. No va a haber. Amén. Tienes que cambiar. A su nombre. A su nombre. Esos demonios están rondando las iglesias, hermano. Pero hoy día va a tener que salir de esta casa. Si lo hubiera acá, hoy día se va. Si hay demonios aquí merodeando, se tiene que ir. Si están los Corés, se van a ir. Si están los Amalek, se tienen que ir. A su nombre. Alábale con fuerte palma al Señor, hermanos. A su nombre. A su nombre. Entonces, pueblo de Dios, ¿para qué Dios nos ha dejado la Biblia? ¿Para qué tenemos la Biblia? Solamente para leerlo, para estudiarlo, para decir yo soy teólogo o yo conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, yo me sé los capítulos, los versículos. A mí nadie me... ¿Para eso nos ha dejado Dios la palabra? Dios nos ha dejado este libro, ¿para qué? Para corregirnos.